Sigue leyendo Mentiras Piadosas. Segunda parte. 16. 16. Apenas conversaron en el trayecto hasta París. Para Messi solo existía aquella ventana hacia el pasado a medida que iban dejando atrás las ciudades, los campos y los pueblos a gran velocidad. Era ese el aspecto que tenía Francia antes de la guerra, antes de que el paisaje se volviera irreconocible, antes de que ella misma cambiara para siempre. ¿Qué miedos y sentimientos permanecían bajo la superficie, mientras el país se construía para imitar los hogares, las iglesias y los lugares que habían sido destruidos bajo el bombardeo constante. Muchos de los cimientos originales habían sobrevivido a las bombas y servían de base para el inmenso proyecto de construcción que se estaba llevando a cabo. Qué extraño resultaba pensar en el país como si fuera un cuerpo humano, como una forma exterior distinta, pero con los mismos recuerdos profundamente escondidos, enterrados bajo los nuevos. Viajaron hacia el interior del país a conatos por el traquetero de las ruedas sobre las vías, los lugares que habían dado nombre a las batallas sonaban en la mente de Messi. Primero Perdune y Lens, luego en dirección este, Bim y Arias ahora atravesaban el Valle del Somme, el terrible Valle del Somme, luego a Miens, crack, 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 crack,
estaba el tren. ¿Cuántos estarían ahí todavía enterrados en ese lugar? 10,000, 20,000, puede que 100,000 posarán bajo los campos listos ya para la cosecha. Cultivos saludables que crecían donde se habían producido millones de muertes. ¿Y qué hay de perder Pantén, donde está enterrado? Llegaron a París, donde Maurice había reservado habitaciones en un hotelito exclusivo cerca del Sena. El odor de Monte Messi no tenía necesidad de quedarse mucho en París, aunque en su diario North London hablaba del permiso que había pasado ahí con su querido amigo. Se referiría a Jeremy Alfredo. Habría habido otra al que no había nombrado. Había mencionado un café y un hotel. Visitaría ambos tras una cena ligera en la que Maurice y ella rebasaron el plan para el día siguiente. Messi regresó a su habitación. Partirán hacia Reims el domingo. Hasta entonces, además de trabajar como placería a Maurice, que deseaba ver a unos viejos amigos y la había invitado a acompañarlos diciendo llevar tiempo privada de un sustento intelectual de esta clase. Messi te hará bien y podrás a prueba los conocimientos de francés que conservas. El plan estaba ya decidido. Poco podía decir. Messi se preguntaba si debería disculparse por lo seca que había estado en el Ferré. Se había dado cuenta de que el resentimiento iba creciendo en su interior y sabía que no tardaría en salir a la superficie. Una vez en su habitación, Messi se dio un baño después se puso la bata y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, así en silencio, ajena a los ruidos de la calle, que se cuía reposante de huerquistas que pretenden seguir en pie hasta la
madrugada. La imagen que tenía en la mente era la de los primeros días tras estallas la guerra, animada porque acababa de llegar a Gertón, a una vida que ni se había atrevido a imaginar. Después, aquel primer regreso a Chestone en la Navidad de 1914, vio de nuevo los andenes atestados de hombres de uniforme manteniéndose a un lado mientras los trenes para las tropas entraban en la estación. Las despedidas interminables, las sonrisas obstinatas de aquellos que mantenían la esperanza de volver a ver a un hijo, un hermano o un amor, no habían dicho los políticos, esos hombres que sabían de lo que hablaban, que a esas alturas ya habría terminado, y luego su propia emoción al ver a su padre y a Maurice. Maurice había estado en Londres y según decían, también fuera del país, tal vez en Francia, tal vez en Holanda. Nadie lo sabía con seguridad y él no decía nada cuando iba a visitarlo, sino que se limitaba a sonreír al oírla hablar de Gertón. Háblame de tus amigos, Messi, porque espero que hayas hecho un bar. A Mauricio le preocupaba que su clase social le hubiera impedido trabar amistades cercanas. Parecía Pente es mi mejor amiga. A veces es muy divertida. Los estudios le dan igual y se pasa el día planeando la próxima, próxima excursión. Es un poco más mayor que yo. Entiendo, decía él, encendiendo de nuevo la viva con una sonrisa, y le agradaba saberlo. Cuando la riñó por los estudios, dice simplemente que sus padres están contentos con los logros de los chicos. Sus hermanos, sobre todo Peder, es el mayor, 25 o 26 años, creo, y está fuera, sí, todos alistados,
Brescia dice que al que mejor le va a ir es a perder, porque es muy bueno con los idiomas. Maurice sonrió. Él hablaba con fluidez 6 idiomas, además del francés, su lengua materna. Es raro en un británico. Messi no se había dado cuenta de que cada vez se emocionaba más al hablar de su amiga y de su familia, de, de Bordosa y muy rica. Bueno, Brescia dice que es un don y que nadie sabe de dónde le viene, ni él mismo lo sabe. Al parecer ocurrió durante unas vacaciones en Suiza cuando su hermano tenía 12 años. De repente, Peder empezó a hablar en francés y en alemán con otras personas del poder y toda la familia se quedó pasmada. Maurice estaba muy atento a lo que le contaba Messi. Peder no entendía por qué lo miraban así y le dijo a Brescia que él pensaba que todo el mundo entendía otros idiomas así. Sin más, dijo Messi chasqueando los dedos. Ojalá me pasara a mí eso. Mientras le pasaba la escena en su cabeza. Messi veo de nuevo, aunque desde la distancia de los 16 años que habían transcurrido, a Maurice tomar la broma y escribir algo en buen papel. Ella había echado un vistazo por encima antes de lanzarse a contarle la segunda parte de su historia y apenas se había parado a pensar entonces por qué Maurice habría escrito Peter Penden en mayúsculas y después la había mirado y le había sonreído. Lo estás haciendo muy bien, querida, estoy orgulloso de ti. Messi se despertó temprano el sábado. Se vistió deprisa y salió del hotel. Hacía buena mañana, con solo unas pocas nubes en el cielo, pero la presa fresca le recordó que el frío del otoño estaba a la puerta de la esquina. Mientras caminaba por la ajetrada
ajetreada calle miraba hacia los negocios que bajaban los tordos y abrían sus puertas, y a muchos de los tenderos que ya llevaban a cabo el ritual mañanero de fregar la aceca bajo el dedmo, cuando el tendero que tenía justo delante daba las últimas pasadas con la fregona, la escurría, agarraba el cubo y echaba el agua por la acera. Pardon, Pate Moisés, exused mío, si por Brad se le había olvidado como se decía, no se preocupe. Así que en su lugar levantó la mano y sonrió. El tendero se llevó el dedo índice a la sien, le devolvió la sonrisa y entró en su tienda. Los cafés estaban llenos de gente. Se oía de fondo el chisporroteo de conversaciones en inglés y francés, y una variedad de acentos que indicaban la presencia de visitantes, además de una comunidad de expatriados de Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Italia y África. Messi miró la hora. Había quedado con Maurice para desayunar a las 9. Le daba tiempo a tomarse un café antes de volver a ordenar café o laíz. Es seguir Paus Plus. El camarero hizo una breve inclinación de cabeza y se alejó hacia el fondo de establecimiento, deteniéndose de paso a recoger una propina que inspeccionó primero y a continuación negó con la cabeza antes de guardarla en el bolsillo delantero del largo delantal. Messi se declinó en su asiento mientras observaba a los clientes que la rodeaban. Estaba claro que muchos eran habituales con algún tipo de ocupación, como el hombre de los pantalones y la chaqueta de vez desparejados y monóculo pegado al ojo de desplegaba el periódico y precedía
a leer mientras esperaba a que le pusieran el café y el croissant, que ni siquiera había tenido que pedir, porque siempre desayunaba lo mismo. Luego estaban los dos mujeres bien vestidas, vestidas de lino y seda, a atuendo abreviado para finales de verano. Solo un año antes, Coco Chanel había convertido el bronceado en un accesorio deseable y era evidente que aquellas mujeres le habían hecho caso, porque la cara, las manos y los expertos novios sugieren que habían pasado el verano en la costa azul. Messi se fijó en sus manos pálidas mientras sacaba el espejo del bolso, levantaba la daba de verde y se observaba con atención, se pellizcó las mejillas y cuando levantó la vista, vio que las mujeres la estaban mirando. Se dieron la puerta a toda presa y se llevaron la taza a los labios. Messi apartó la vista de ellas y se fijó en un globo de estadounidenses que había cerca. Hablaba alto. Los integrantes se movían en los asientos, hombres y mujeres ansiosos de oír las opiniones de otros y de dar voz a las suyas. Escucha, amigo, creo que ese hombre va a irle bien a Alemania. ¿Qué? ¿Has leído su libro? Mein Kampf está como una cabra. Otro hombre hablaba mientras le encendía un cigarrillo a una de las mujeres del globo inclinada hacia él. Gracias, Frank, dijo apartándose del hombre, que cerraba con un golpecido ciego el mechero con un de nada. Y acto seguido añadió su opinión. ¿No os parece mejor que cerremos todos la boca y le demos un poco de margen a ver cómo lo que hace? Estoy de acuerdo en que sus ideas son un tanto extrañas. Todos esos hombres con camisa
marrón asustan un poco, pero está dando muchas esperanzas al pueblo alemán. Su marido estaba abajo de todo y ahora va se junto en las encuestas. Démosle una oportunidad, dio una profunda calada antes de proseguir cuando otro hombre del grupo medio baza que le demos una oportunidad a saber lo que podría pasar en mi opinión que nadie le ha pedido Brad levantó las manos para dar énfasis mientras los temas se leían. Como decía, en mi opinión se avecinan problemas y cortos y así siguieron conversando hasta que el tal Frank se levantó. Soy el único que trabaja hoy. El globo se rió y se pusieron a dar palmadas sobre la mesa, haciendo tanto ruido que los demás clientes movieron la cabeza en señal negativa y siguieron desayunando. Algunos abrieron el periódico delante de ellos con un sonido brusco que se habría oído si los estadounidenses no hicieran tanto ruido. Y hoy que toca, Frank, un sueñecero de una hora, 1000 palabras a la hora de la comida para tener contento al tribu y después vernos para brindar por un trabajo bien hecho. No tengo un padre rico que me mantenga, dijo Frank de pie, dirigiéndose al grupo, las manos apoyadas en el respaldo de una silla. Nos vamos esta noche. De paso, los destró Marta. ¿Es tú, Brad? Los interveratos respondieron al unísono y cuando Frank se marchó, la conversación cambió de tema. Mece se dio cuenta de que aquello no era un desayuno temprano para el grupo, sino el final de una noche de juega. Era ese el tipo de vida que Brescia imaginaba para ella, y si esa era la vida que se había perdido, la echaría de menos cuando le pasará de largo. Café a la dijo el camarero de pie delante de ella.
Merci vea o cuerpo, respondió ella sonriendo mientras tomaba la taza. La mezcla de café recién molido y leche caliente le daba ganas de dar un sorbo, aunque estaba hirviendo. Sopló por encima, empujando la espuma hacia la pared de la taza y bebió un sorbido despacio. Los recuerdos seguían acudiendo en torber a su mente. Un permiso en Rouen, cenando con Simón. Messi sonrió. Tenía buenos recuerdos, no solo malos. De hecho, conocía a varias personas que pensaban que la guerra había sacado lo mejor de ellos y casi añoraban aquellos días de camaradería, de saber que estaban haciendo algo que importaba. Messi no albergaba ese tipo de deseo y observar los rostros que la rodeaban. Reflexionó sobre su futuro y el hombre que había fomentado su éxito educativo y profesional. Ay, Maurice, ¿qué está pasado? Se terminó el café pensando en los planes que tenía para ese día y para el siguiente y en el resto del viaje.